Buenas noches con todos. Pamela, ¿cómo está? Buenas noches. Su audio parece que está desconectado. No vamos a poder escucharle. De repente lo pueda solucionar. Ya está. Muy buenas noches. De repente, por favor, podemos darle los accesos para que pueda compartir pantalla la doctora Pamela, por favor. Doctor, ya tiene los accesos para que pueda compartir pantalla. Excelente. Pamela, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Perfecto. Entonces, en un minuto, bueno, empezaremos con la presentación. Ya. Muy bien, entonces, muy buenas noches con todos y todas presentes. Recordemos que esto está siendo transmitido en vivo eh, por Facebook Live. Así que pues vamos a continuar con este segundo webinar internacional, Desafíos y Oportunidades en Ciencias Farmacéuticas. El día de hoy tenemos una ponencia bastante interesante titulada Uso combinado de polímeros naturales, quitosano y ácido húmico para el tratamiento de relaves de níquel que contiene material particulado fino. Nuestra ponente es la distinguida doctora Pamela Elizabeth Velarde Loaiza. Ella es doctora y con una maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos Químicos y Metalúrgicos en la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. Es ingeniera química colegiada en la Universidad Nacional de San Agustín. Eh, Actualmente es coordinadora de investigación en la Universidad Tecnológica del Perú. Y asimismo, personalmente podría decir que Pamela es una de las investigadoras más relevantes en todo lo que son ciencia de los alimentos y también es calificada como investigador renacido. Pamela, muy buenas noches. Te dejo para que puedas presentar y empezar con tu ponencia. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. Mm, Muy buenas noches con todos. Para mí es un grato placer presentarles el estudio que realicé en la maestría, ¿no? En Río de Janeiro. Y este es uno de los temas que, digamos, profundicé bastante, ¿no? Del estudio de la aplicación de los polímeros naturales en la floculación de pulpas minerales, ¿no? Tuve como orientadores a la doctora Silvia Franza, que actualmente es directora del Centro de Tecnología Mineral de Río de Janeiro, y al profesor Eduardo Brocchi, que también fue director del Departamento de Ingeniería de Materiales y de Procesos Químicos y Metalúrgicos, ¿no? Entonces, bueno, tuve la bendición de tener dos grandes orientadores para la presente tesis que ustedes van a poder presenciar. Y si tuvieran alguna duda o comentario, me gustaría que en el transcurso de la exposición me lo hagan saber. Bien, vamos a comenzar. Yo voy a ver si puedo. Tienes de puntero, si tengo. Listo. Entonces, voy a empezar con una pequeña introducción. Eh, como bien los menciona el título, trabajé con relaves de minerales. Trabajé con dos, ¿no? Con el relave de níquel que venía de como subproducto de la flotación, y trabajé con otro relave de lama berbella que no
no lo vamos a presentar ahora, vamos a trabajar solamente con el relave de níquel. Entonces, la idea de este trabajo de investigación es justamente al final de todo el proceso, ¿no?, de flotación, se acumulaba bastante pulpa, ¿no? Pulpa que contenía bastante cantidad de agua. Entonces, la idea era cómo tratar esta pulpa para darle a esa agua un reaprovechamiento industrial, ¿no? Entonces, básicamente, esa fue mi investigación. Entonces, las pulpas minerales, ¿no? Como ustedes bien saben, es una eliminación, ¿no?, de un agua turbia que contiene partículas muy finitas. Las partículas que le dan esa turbiedad son las que presentan una granulometría menor a 2 micrómetros, que se los conoce como coloides, ¿no? Estos coloides permanecen en suspensión en el agua y le genera esa turbidez, ¿no? En el relave. Entonces, para poder estudiar cómo agregar estos coloides, se tuvo que estudiar bastante sobre la carga superficial, porque justamente cuando nosotros tomamos cualquier muestra de material particulado, ustedes van a ver que las partículas que quedan suspendidas va a pasar mucho tiempo, meses, años, y esas partículas no se van a decantar, justamente porque están presentando una carga superficial bastante fuerte. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de la doble capa eléctrica. Esta doble capa eléctrica, esta doble capa eléctrica es, por ejemplo, esta parte de celestita que ustedes ven, es un material particulado, donde este material particulado, vamos a imaginarnos que esto es como un coloide, está rodeado de iones, tanto negativos como positivos, que están suspendidos donde en el agua. Entonces, nosotros para poder estudiar cuál era esta carga superficial de los coloides, teníamos que sacar un promedio de, de la de esta carga superficial, ¿no? De la doble camada eléctrica. Entonces, para poder sacar ese promedio de carga, nosotros necesitamos estudiar una variable muy importante que está en función del pH. ¿Cuál? El potencial Z. El potencial Z es un equipo, me gustó mucho usarlo allá, donde esto, por ejemplo, si estamos interesados en estudiar tratamiento de relaves, este, este gráfico del potencial Z me va a indicar cómo es ese comportamiento de las partículas, ¿no? Hace un barrido. Y por bibliografía, me indica que todas las partículas, o sea, la unidad del potencial Z es en milivoltios, ¿no? Es en milivoltios. Y la gráfica que me da el equipo es potencial Z en milivoltios versus pH. Entonces me hace un barrido y indica, ¿no?, que todas las partículas que estén por encima de los 30 milivoltios o estén por abajo de los menos 30 milivoltios, se encuentran en una zona estable. ¿Qué significa que las partículas estén en una zona estable? Que por más coagulante o floculante que yo le agregue una solución, esas partículas no se van a sedimentar. Mejor dicho, los coloides, ¿no? Porque las partículas que están por encima de los 2 micrómetros, en el tiempo, por gravedad, sí se van a sedimentar. Pero ya vimos que todas las partículas que están por debajo de los 2 micrómetros no se van a sedimentar nunca, ¿no? Entonces, este potencial Z me indica
me indica cuál es mi zona inestable, que debe ubicarse entre los 30 y los -30, ¿no? Entonces, me está diciendo esta zona inestable, que entre el pH de 4 y 7, yo puedo trabajar mi tratamiento de relave. ¿Listo? Luego, luego de que yo ya he evaluado este, ese barrido en función del pH, yo ya puedo estudiar mis condiciones de floculación. No es más que la utilización de algún polímero, ¿no? Este es digamos, mis partículas de relave suspendidas, ¿no? Que mediante la utilización de algún polímero en agitación, yo puedo sedimentar estas partículas, ¿no? Y puedo evaluar cómo va a ser esta interacción partícula-polímero. ¿Cuáles son los parámetros que involucran esta interacción partícula-polímero? Primero, yo tengo que conocer cuál es el carácter iónico de mi polímero, ¿no? Si es catiónico o aniónico. Que como ya vimos anteriormente, el pH eh, está gerenciado por las cargas de las partículas, ¿no? Ustedes saben que todo pH ácido en qué cargas lo gerencia, las cargas positivas, y en todo pH básico las cargas negativas. Entonces, yo necesito sí o sí saber cómo es este carácter iónico del polímero. Luego, el peso molecular del polímero también es algo súper importante, porque el polímero, ¿no? Que se utiliza para la floculación, sabemos que es una cadena larga, ¿no? Donde al momento de entrar en contacto con los coloides, esta cadena larga es como si fuera un gusanito, ¿no? Que mediante sus patitas va a ir atrapando algunas partículas. Entonces, vamos a ver en los resultados que hay mucha influencia con el peso molecular. Luego también es muy importante establecer la concentración del polímero. Tampoco significa que a mayor concentración yo voy a flocular más, ¿no? ¿Por qué? No, porque como los polímeros es una cadena larga de carbonos, ¿no? Entonces, si yo con una alta concentración de polímero, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a permitir que que esas cadenas se estiren, ¿no? Y se van a empezar a enrollar como serpentina. Entonces, a mí no me conviene tener una alta concentración, que no voy a tener espacios activos para la absorción de partículas, y tampoco la escasa concentración de polímeros mm, me va a generar una demanda, ¿no? En la absorción de partículas. Luego, también, como ya vimos mediante el gráfico potencial Z, es muy importante, ¿no? Hay algunas presencias de electrolitos o contraiones, donde ustedes me dirán, ¿no? Ustedes saben que el agua que bebemos, tiene algunos electrolitos que más adelante también les voy a mostrar. También realicé un análisis del agua para ver qué electrolitos estaban presentes en el agua, digamos, potable, ¿no? Y, y otro factor también que es importante para poder obtener una buena floculación es esta concentración de sólidos, ¿no? Porque también, así como la alta concentración de polímero, hasta qué concentración de sólidos yo podría trabajar, ¿no? Mejor dicho, desde qué concentración de sólidos yo podría flocular. Entonces, también eso es un factor importante. El grado de colisión partícula-polímero, ¿no? En esta presentación no voy a mostrar el modelo matemático que obtuve, pero esta parte sí fue muy interesante, porque en un primer momento, cuando yo hice las pruebas, este, para más o menos aproximarme en la concentración de polímeros y en la concentración de sólidos, yo le
le apliqué diferentes velocidades, sí, pero al final me había quedado con la velocidad en la que se aplicaba en los polímeros sintéticos, ¿no? La exposición lo interesante de este trabajo es que yo utilicé polímeros naturales, ¿no? Realmente todo lo que sea amigable con el medio ambiente es un tema muy importante, ¿no? Para poder contribuir, ¿no? Con todo lo que sea utilizar productos biodegradables va a favor. Entonces, este grado de colisión sí me jugó bastante fuerte porque en un primer momento, cuando yo realicé mi diseño experimental, empecé con esa agitación un poco fuerte, ¿no? Este, de la floculación polímero, concentración de sólidos, empecé fuerte y, y ya estaba corriendo, ¿no? Mi diseño experimental y no conseguí obtener la turbidez, que mi variable de respuesta fue la turbidez que me habían salido en las pruebas, ¿no? Finalmente, mi, mi modelo de primer orden no funcionó, entonces leí más literatura y resulta de que mis parámetros, algunos de los parámetros me indicaba la literatura por la estadística, no me había aproximado, ¿no? Entonces, para el modelo de segundo orden, que me dice la literatura, yo, por ejemplo, utilicé 5 variables, de las cuales tenía que fijar 4 y mover 1, ¿no? Me decía, por ejemplo, ¿no? Si yo había establecido mis experimentos desde el pH 4 hasta el pH 6, la literatura me decía, no, ahora vas a trabajar desde el pH 2 hasta el pH 8. O sea, me sacaba de mis parámetros para ver en cuál era el parámetro que no había aproximado. Y coincidentemente, el único parámetro en el que, digamos, estaba dando, le di muy fuertes en el grado de colisión, ¿no? Le estaba agitando mucho. ¿Cómo es, no? En la literatura yo había puesto en mi marco teórico que los polímeros naturales generan fuerzas físicas, perdón, enlaces físicos de Van der Waals, pero no le había tomado importancia. En cambio, los polímeros sintéticos sí generan enlaces químicos, ahí sí se les puede dar más fuerte y flocular, ¿no? Entonces, me estaba pasando que yo darle una agitación más de lo debido, estaba floculando, pero desfloculando a la vez, ¿no? Lo estaba volviendo a destruir. Y cuando yo reducí esa agitación, ahí es donde yo recién comencé a presenciar la floculación, ¿no? Entonces, créanme que este grado de colisión partículo-polímero es un parámetro súper importante. Y el tiempo de contacto partícula de polímero también. Bien, entonces, como ya les había comentado, la floculación se trabajan con 2 tipos de polímeros, ¿no? Los comerciales o sintéticos y los polímeros naturales. Como trabajé con los polímeros naturales, yo trabajé con 2. La quitosana, que seguramente ya lo han escuchado, la quitosana es un polímero que se obtiene de la cáscara de camarón. Son polímeros biodegradables y bueno, sí hay estudios, hay varios estudios, ¿no? Pero bueno, acá solo coloqué uno, ¿no? Se utilizó la absorción de la quitosana con la caulinita y el ácido húmico, ¿no? Es un polímero que se encuentra en el suelo, en el cultivo, este, y bueno, tiene esa estructura, ¿no? Como ustedes ven, el ácido húmico está cargado negativamente en un promedio, ya lo vamos a ver más adelante. Y la quitosana, a ver, déjenme ver, la quitosana sí es un polímero bastante catiónico, ¿listo? Bastante catiónico. Entonces, digamos que trabajé con 2 polímeros con cargas opuestas, ¿no? Yo trabajé con los 2. Y bueno, también se aplicó la absorción del ácido único en monomorilionita, también en la absorción de matita y cuarzo.
Entonces, el objetivo de la presente investigación era avaliar la aplicación de evaluar, perdón, la aplicación de los polímeros naturales quitosana y ácido húmico para mejorar la eficiencia de los procesos de separación sólido-líquido para el aprovechamiento del agua. Bueno, el relave de níquel es se, pro- tuvo una fuente de la mina de Minas Gerais y, bueno, material quitosana único ¿cuál fue mi procedimiento experimental? Fue primero que yo caractericé los polímeros natural, perdón, quiero subir un ratito la barrita esta, ya está. La caracterización de los polímeros naturales, donde, como yo les había dicho, tiene una fuerte influencia con los procesos moleculares. También en el equipo potencial Z yo puedo determinar procesos moleculares, donde, como ustedes ven, en la quitosana me dio 232 kilodalton y el ácido húmico 5 kilodalton. O sea, la quitosana mostraba un gran peso molecular frente al ácido húmico, ¿cierto? Luego preparé los polímeros, trabajé con, perdón, ay, perdón, estoy un poquito resfriada, van a disculpar. Trabajé con una solución de quitosana de 1000 ppm en una solución de 0.025 molar de ácido clorhídrico, en ácido clorhídrico, y trabajé con el ácido húmico en 25 ppm, 0.1 molar de hidróxido de potasio. Como ustedes ven, para yo tener soluble la quitosana, tenía que darle un ligero pH ácido, y para tener soluble el ácido húmico, tenía que trabajar en un pH ligero de básico, ¿no? Justamente por lo que habíamos comentado, ¿no? La carga de la quitosana es positiva porque la carga del ácido húmico es negativo. Luego hice el análisis del agua y me sorprendió que de los iones de calcio y magnesio, este, por bibliografía, ¿no? Yo había leído que dan una fuerte interacción, o sea, digamos, tienen un papel importante en lo que es la floculación. Luego, hice las muestras, bueno, la preparación del relave, lo preparé, ¿no? Por un sistema de cuartamiento en pila, para tener una muestra bastante homogenizada en los laboratorios de CETAM. Y para la preparación del níquel después, realicé el análisis granulométrico, luego le hice las pruebas de potencial Z, luego hice las pruebas de aglomeración mediante las pruebas en el YAR-TEST, ¿no? Acá yo hacía mis pruebas. Y finalmente medí la turbidez. Entonces, en mi análisis, este, en este análisis granulométrico del paso 6, yo necesitaba saber cuál era mi porcentaje de esa muestra en coloides, ¿no? No me interesaban los que estaban por encima de los 2 micrómetros, porque como ustedes saben, esas partículas con el tiempo sedimentan por gravedad. Entonces, yo vi que el porcentaje de coloides estaba al 10%, ¿no? Obtuve 10% de 2.1, estaban por debajo de los 2.1 micras. Luego, en el equipo de potencial Z, yo hice un barrido a diferentes pHs, como ustedes ven, del 3 al pH 12, en, en esta solución que por bibliografía, yo la preparé en nitrato de potasio en estas concentraciones, porque yo necesitaba darle un medio inerte ¿cómo les puedo decir? Necesitaba darle ese medio para que
era el medio por el cual cualquier solución donde en esta concentración no se afecta la carga de cualquier solución, pero que sí es necesaria para trabajarlo con el equipo de potencial Z, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ¿no? En ambas concentraciones eh, no hay mucha variación, ¿no? Es para corroborar más que todo la tendencia del comportamiento de las partículas en coloides de este relave, ¿no? De níquel. Entonces, como ya habíamos visto en la teoría, ¿no? Está marcado en rojito ambas, ambos límites, digamos. Entonces, lo estamos viendo claramente de que de pH 3 como hasta el pH 6.5 más o menos, ¿no? 6 puntos y algo, yo puedo trabajarlo para poder desestabilizar las partículas y, como ustedes ven, a partir del pH 6.7 hasta casi el 9, en este pH me dice, es imposible que tú en esta zona te los desestabilices porque en esta zona las partículas están muy estables, ¿no? Por más polímero que tú le agregues, no las vas a poder estabilizar. Y luego a partir del pH 9 en adelante, sí hay bastante probabilidad de desestabilización, ¿no? Entonces, estas son las zonas de trabajo. Me quedé muy contenta este resultado porque mi actual orientadora, la doctora Silvia, sacó 5 artículos más basados en este estudio de potencial Z. Fue bastante interesante los resultados y ella trabajó en otras condiciones, ¿no? La floculación basado en este gráfico, ¿no? Entonces, eh, y también le medí el potencial Z de la quitosana, ¿no? Donde ustedes pueden ver, la quitosana también no porque la quitosana, por ejemplo, mire, en un pH de 5.5, ¿no? Más o menos, la quitosana se encuentra altamente estable. No quiere decir que por más catiónica que sea, en este pH ácido a mí me sirve, no, porque la quitosana también, con el polímero que yo trabaje, también necesita estar dentro de esta zona estable para poder interactuar con los cationes. ¿Listo? Entonces, ambos tienen que estar en esa zona de trabajo. Como ustedes ven, el ácido húmico, como es bastante, está hemos dicho que está cargado negativamente, él está bastante estable, ¿no? Casi toda la zona de pH. Y interesante porque este diagrama potencial Z me demostró que, miren, si nosotros hacemos la medida del tamaño de agregado de flóculos, bien, acá está el diagrama promedio, estamos viendo que la tendencia, justo de lo que me dice el potencial Z a mí, en este pH se puede trabajar, acá me parecieron un tamaño de floco, ya estamos hablando ya en la floculación que medimos el tamaño del floco, bastante alto, ¿no? Con un promedio como de 8.4 micrómetros y también la tendencia de subir de tamaño de flocos, miren, justamente coincide con lo que me dice el potencial Z, ¿no? Que entre más, entre uno traje un pH más ácido, la tendencia de subida de flocos también va a aumentar. Entonces, este potencial Z, cuando yo calculé, me da justo la radiografía que me da este, ¿cómo se llama? Estos resultados, ¿no? El potencial Z. Entonces, yo inicié con una turbidez inicial de 1000 NTU, la medida de turbidez, y aquí hice este gráfico de turbidez versus el dosaje de ácido húmico, pero manteniendo una concentración constante de 680 gramos por tonelada de quitosana en una concentración de 0.25 sólidos, ¿no? ¿Para qué? Miran para qué, ¿no? Y yo quise ver cuál era el efecto de trabajar con agua milicú. Ustedes saben que el agua milicú es agua
ultra pura y trabajar con el agua, bueno, allá le dicen agua de tornera, al agua potable, ¿no? ¿Para qué? Porque yo quería saber si los ions que están presentes en el agua potable tienen influencia también en la floculación. Y como ustedes ven, miren, sí tuvo influencia, ¿no? Porque me están diciendo que como trabajé a diferentes pHs, la turbidez bajó bastante, ¿no? En un promedio. Y el menor, miren, el menor lo tuve en 6,85. Este dato sí me gustó bastante, porque nuevamente coincide con este dato, ¿no? De que este era mi límite de trabajo para yo poder flocular, ¿no? Entonces, ahí fue una de mis primeras conclusiones, que el agua sí ayudaba a trabajar con la tornera, ¿no? Y aquí, yo también hice el gráfico. A ver, aquí trabajé en diferentes, evalué en diferentes países. Aquí, en el siguiente, variando las diferentes concentraciones de ácido húmico. Y como ustedes ven, como el ácido húmico es bastante estable, ¿no? No hubo mayor relevancia, solamente en baja concentración. Sí hubo algún efecto, pero a medida que yo le subía la concentración de ácido úrico, no me favorecía en la turbidez. Justamente, miren, ven, por eso les digo, ¿no? O sea, cuando uno trabaja en una zona que es altamente estable, por más polímero que uno le aumente, no sirve, ¿no? Uno gasta dinero, gasta en reactivos, porque justamente este gráfico potencial sí también me dice mucho. Me dice, no es buen precursor trabajar con ácido húmico porque, mira, es demasiado estable este polímero. En cambio, la quitosana en diferentes países sí se puede trabajar, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿no? Como conclusiones yo puedo llegar de que la absorción de la quitosana y el ácido húmico está fuertemente influenciada por los iones que están presentes en el agua potable y que en el pH 6,8, ¿no? Fue, fue el mejor pH de absorción de partículas. Esto fue evidenciado eh, por la mayor absorción en las partículas del relave, permitiendo la floculación y sedimentación de aproximadamente el 90% de las partículas suspendidas. También que la presencia de los cationes en el agua industrial favoreció la acumulación y agregación de las partículas. Esto fue evidenciado, ¿no? Por la comparación que tuvimos eh, de lo que tuvimos en comparación con el agua militea o agua ultra pura, y también el estudio de la floculación de las partículas de relave de níquel con el agua ultra pura mostró la influencia de la quitosana en 100 gramos por tonelada sobre las partículas más gruesas, reduciendo hasta una turbidez de hasta el 90%, ¿no? 100 NTU indica en Brasil, y cuando uno está en los 100 NTU, ya sirve para utilizarlo digamos, que sería catalogada como agua para reaprovechamiento, ¿no? Pero yo obtuve en esa medida de los INTU, ¿no? Hasta el 90%, y, y indica, ¿no? Que probablemente se debe la diferencia de los pesos moleculares de la quitosana de 232 frente al ácido úmico, que bueno, que era más pequeño, pero además también hemos visto que el ácido úmico fue muy estable, ¿no? Hablando anónicamente. Luego, este, indiqué que el ácido húmico, cuando fue adicionado en 5,6 gramos por tonelada, se observó una reducción adicional de turbidez, ¿no? Posiblemente debido a que agregó
partículas superfinas, llegando a las reducciones en la faja del 98%, ¿no? De 14 NTU, ese hecho fue observado en un próximo a 7, ¿no? Que vimos, ¿no? A este pH de 6.8. Luego, la quitosana y el ácido úmico sí han evidenciado un, un enlace con las arcillas minerales y para una posterior floculación, ¿no? Y bueno, siempre voy a dar mis agradecimientos por esta bonita investigación a la Universidad Pública de Río de Janeiro, en la Río, también por el apoyo en la infraestructura de los laboratorios Centro de Tecnología Mineral, CT, y bueno, al agradecimiento a la COPE por, por la UFRJ por las medidas que me permitieron realizar el potencial Z. Lo bonito de estudiar allá es que todas las universidades sientan convenios, ¿no? Todos con todas, ¿no? Entonces, digamos que todos tenemos acceso a todos los laboratorios allá, ¿no? También al Estado por la beca no concedida de la CNPq, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pamela. No sé si de repente tengan alguna duda o pregunta para la ponente, por favor. Podríamos formularla por el chat o de repente también activando el audio. Muy bien. Si no hay preguntas, pues yo sí tengo una, Pamela, una pregunta. ¿Qué estudios futuros podrían hacer a partir de este trabajo que has expuesto? Yo encuentro muy interesante el estudio de relaves a partir de, digamos, del estudio de las cargas de las partículas, porque como han visto, e incluso hace poquito una docente en la UNSA me consulta mucho, ¿no? Del potencial Z, porque quieren, digamos, también profundizar en el estudio de tratamientos de aguas. Y ya, yo realmente encuentro muy relevante el estudio, un buen estudio de tratamiento de aguas. Sí, puedo dar fe de que la aplicación, ¿no? El uso de este equipo de potencial Z digamos, me da una orientación bastante fuerte sobre qué zona trabajar, ¿no? Para poder sedimentar partículas. Entonces, para trabajos futuros, digamos que es un bonito aporte en el sentido de que se da la confianza de cuál sería el punto de partida para yo poder tratar partículas suspendidas para reaprovechamiento de aguas, ¿no? Que es iniciar mediante el estudio potencial Z. Ujú. Excelente, Pamela. Esto ha sido aplicado a relaves. Actualmente en Arequipa tenemos diferentes tipos de empresas, como por ejemplo industrias textiles, industria del curtido de pieles, entre otras que son bastante contaminantes para nuestro ambiente. Entonces, existiría la posibilidad de que este material o esta combinación de materiales que has utilizado sea efectivo también con estos efluentes de estas industrias. Sí, yo creo que sí. Bastaría saber cuál es el comportamiento, por ejemplo, ¿no? Este, te comento, ¿no? El comportamiento que yo le vi ¿cómo se llama? Al relave de níquel. Has visto que su tendencia era más para la básica, ¿no? Has visto que habría una brecha más amplia en en el lado de a partir del pH 9 al 12, ¿no? Incluso en esa zona se mira que hay mayor presencia o sea, el tamaño de floco es mayor, ¿no? Entonces, ¿quién tuvo más éxito? ¿No? Como su tendencia era generar un floco más grande en la zona básica,
tuvo más éxito de trabajo la quitosana, porque la quitosana como es un polímero tónico, entonces tuvo más éxito. Y viste que el ácido húmico no tuvo mucho éxito porque negativo con negativo no se atraen, ¿no? Entonces, bastaría saber cuál es la carga promedio de lo que mencionas, ¿no? En los relaves, por ejemplo, en textiles, para saber qué tipo de polímero se le aplica. Y no solo eso, ¿no? Sino que saber cuál es esa zona de trabajo, eh, me está indicando el potencial Z para yo poder desestabilizar las partículas, porque de eso se trata, ¿no? Yo desestabilizo las partículas en esa zona de trabajo, ¿para qué? Para poderlas sedimentar. Mientras esas partículas no se encuentren en una zona inestable, como ya viste en los resultados, por más reactivo que uno le adicione, no, no genera los resultados, ¿no? Esperados. Y en realidad es un trabajo conjunto de muchas variables, no solamente la concentración. Como ya había indicado, influye mucho el tiempo, también la agitación, ¿no? En RPM, cuánto uno le va a dar, y también influye mucho el pH, bueno, entre concentración de sólidos y todo, ¿no? Todas esas variables sí actúan en conjunto, ¿no? Pero sí, sí, este trabajo sirve para poder trabajar bastante con las cargas de superficie, para poder tratar el ave. Y efluentes, ¿no? Cualquier tipo de efluente. Ajá. Excelente, Pamela. Claro, considerando de que el pH más o menos de estos efluentes de textiles y de las curtiembres oscila pues en pHs básicos alcalinos. Y una última pregunta. ¿Cómo influye la temperatura en este proceso de tratamiento? Bueno, la temperatura no es un parámetro que consideré, porque lo mismo, como es un relave, ¿no? El relave es decantado del medio ambiente, entonces ese trabajo no se lo consideró, ¿no? Todo se trabajó con condiciones ambientales, ¿no? Entonces, pero yo creyera que no va a tener mucha influencia de repente puede variar un poquito, ¿no? Con el movimiento de las partículas, sobre todo en la parte de la doble capa eléctrica, tal vez, ¿no? Pero creyera que no va a tener mucha influencia, porque lo que le da influencia a la carga, claro, a la carga superficial en una solución, es más que todo los iones presentes alrededor de la partícula, ¿no? Entonces, mm, no creyera que tuviera mucha influencia, ¿no? Habría que considerarlo dentro del diseño experimental para ver, ¿no? Qué tanta influencia puede tener. Ujú. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, por favor, por parte de los asistentes. Bien, entonces me parece que no. Pamela, en representación del Consejo Directivo del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa de 2023 y 2024, queremos agradecerte por esta extraordinaria ponencia tuya y por abrirte un pequeño tiempo. Sabemos que estás ocupada en brindarnos un poco de tus conocimientos en relación a tus investigaciones. Pamela, te extendemos una felicitación por tu trabajo que haces. Queremos que continúes así y esperamos contar contigo en próximas ponencias. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Elvis. Un gusto para mí. Una bonita noche para todos. Gracias. Listo, muy bien, entonces vamos a esperar unos 20 minutos, que a las 8 de la noche tenemos otra ponencia por parte de un colega químico farmacéutico. Muy bien, entonces nos vemos en 20 minutos.